Chiclayo. El doctor Andrés Rubiano es médico neurocirujano de Colombia. Él tiene varios fellows en neurotrauma y cuidado intensivo por la Universidad de Pittsburgh y también en la Universidad de Virginia. Él es director también del Centro de Investigación Meditech, del cual tiene pues, convenio con otras instituciones de investigación, tanto en Inglaterra como en la Universidad de Cambridge. Actualmente él es el presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía y hoy día va a estar con el tema de secuelas neurológicas en pacientes con post-COVID-19. Doctor Rubiano, bienvenido. Hola Juan Luis, muchas gracias. ¿Me oyen bien ahí? Sí, doctor, se le escucha muy bien. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos por la amable invitación, poder compartir en este curso que creo que es muy pertinente, muy importante para lo que se está haciendo pues en el momento. Vamos a dar una conferencia muy breve relacionada con el tema de secuelas neurológicas y eh, continuando con la del tratamiento de anosmia. No hay ningún conflicto de intereses, estas son algunas de las sedes de nuestra red de clínicas de trauma y pues nosotros estamos dedicados completamente a hacer trauma, pero obviamente en pandemia los otros pacientes que llegaron a nuestra unidad de cuidado intensivo básicamente fueron los pacientes COVID y, y por eso pues nos parece un tema fundamental. Ya todos pues yo creo que han hablado suficiente de todo el tema epidemiológico, de todo el tema específico fisiopatológico. Vamos a entrar un poco en detalle con el tema de las secuelas neurológicas. Las alteraciones neurológicas en COVID han tenido un proceso de evolución con respecto a todo lo que se conoce alrededor de ellas. Creo que todos recordamos algunos de esos primeros documentos que nos planteaban los posibles mecanismos fisiopatológicos de compromiso del sistema nervioso, tanto periférico como central, en donde había pues muchas explicaciones con respecto a que era un virus neurotrófico que migraba a través de la vía olfatoria, que posteriormente continuaba a través del nervio vago, pero realmente pues fueron algunas propuestas muy anticipadas que entendemos pues en este momento que ya se ha decantado mucho más la información. Ahorita veía al colega con la conferencia anterior hablando del tema de las revisiones sistemáticas y los estudios. Y definitivamente, pues es un concepto que nosotros tenemos que tener muy claro. Desafortunadamente en este momento hay muchísima literatura no muy científica o no muy metodológicamente bien obtenida que a veces nos sesga el proceso de toma de decisiones y es fundamental que nosotros realmente entendamos las limitaciones de mucha de la evidencia que viene de estos estudios. Obviamente estamos en la época de los fake news y pues hay muchas personas que quieren sacar provecho de propuestas de tratamiento e intervención en estos pacientes. Yo creo que el tema neurológico es uno de los que realmente muestra eh, el, el poco conocimiento que se tiene a veces de mucha de la fisiopatología del virus. Eh, hemos pues oído también las discusiones respecto a los diferentes tipos de abordaje de acuerdo a cada una de las variantes y cómo hay ciertas variantes que tienen predominio por ciertos mecanismos más que otros. En cuanto a las alteraciones neurológicas, entonces realmente hay cuatro etiologías que están relacionadas con ellas. Uno, todo lo que tiene que ver con el proceso inmunológico mediado, que es bastante importante. Otro con el tema vascular, que creo que es uno de los que está más claro hasta el momento y definitivamente creo que muchas de las alteraciones neurológicas están relacionadas con este tema. La teoría de la invasión del sistema nervioso directamente realmente no está comprobada. Hay algunas personas que lo asocian realmente a las limitaciones de los métodos diagnósticos actuales, pero pues hasta el momento no está comprobado realmente que haya una invasión directa del tejido nervioso. Y obviamente esto se sobrepone
con mucha de la alteración neurológica y de las secuelas neurológicas que normalmente encontramos en los pacientes críticos, ya que estos pacientes de alguna manera pues van a permanecer por tiempos importantes en nuestras unidades de cuidado intensivo o en unidades de cuidado intermedio o en unidades de apoyo ventilatorio externo. Entonces, definitivamente, eh, hay muchos elementos que se integran a la hora de lograr llegar a un diagnóstico acertado de qué es lo que está sucediendo con nuestros pacientes. Se han descrito pues diferentes entidades que han estado asociadas, algunos que denominamos los síndromes parainfecciosos que se dan en el momento per se del cuadro sistémico, y unos que son los denominados síndromes posinfecciosos, que son los que más secuelas dejan. Y pues aquí vamos a hablar un poco del tema de secuelas. Dentro de los síndromes parainfecciosos, pues está uno de los más claros, que es la anosmia con la ageusia asociada a esta anosmia. La encefalopatía, que pues generalmente es sobrepuesta y puede tener un componente importante metabólico hipóxico que hace parte de todo el engranaje que encontramos en el manejo de pacientes críticos. La meningoencefalitis viral, el síndrome central de hipoventilación, la enfermedad cerebrovascular, la encefalopatía aguda necrotizante hemorrágica, la miositis. Y dentro de los cuadros posinfecciosos, pues entonces tenemos la encefalomielitis diseminada aguda, la encefalitis del tallo, los cuadros de mielitis, dentro de los cuales el principal o el más frecuente es la mielitis transversa, la mielopatía aguda flácida, la mielitis necrotizante, las variantes del síndrome de Guillain-Barré, entre ellas también pues el síndrome de Miller-Fisher y las neuropatías de pares craneales, y el de larga duración, hace poco, que hace parte de un síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Entonces, pues tenemos muchas presentaciones que podrían estar asociadas y que se ha visto en muchos de estos pacientes. Cuando hablamos de la etiología de cada una de ellas, pues realmente, como mencionábamos, hay causas muy diversas, pero generalmente lo que tiene que ver con los trastornos de coagulación y los síndromes mediados por toda la respuesta inmune, pues son los que más frecuentemente encontramos. Entonces, igual, pues se han planteado y vemos muchos artículos, y vemos algunos estudios y sobre todo muchos reportes de casos de probable invasión del sistema nervioso central, pero que definitivamente pues no ha sido demostrada. Entonces, es importante entender pues que esta amplia gama de presentaciones, pues en algún momento se quedan sin tener una correlación diagnóstica clara con el cuadro de la infección. En general, pues los datos de las autopsias muestran activación de astrocitos, microglías, especialmente a nivel del tallo. Por eso se presenta mucha disfunción, a veces a nivel de pares. Se ha encontrado pues infiltración de células T citotóxicas. El virus se puede detectar en el cerebro con PCR y inmunohistoquímica, pero como mencionamos hasta la fecha, lo que se ha encontrado es que están en las células vasculares o en la región muy cerca de las neuronas, más no necesariamente dentro del tejido. Vimos este esquema que nos muestra pues cómo la mayoría de los mecanismos están asociados a infiltración en el proceso inflamatorio, con todas las células que tienen que ver con el proceso, toda alteración vascular, de permeabilidad vascular, las microhemorragias, los microtrombos, que de alguna manera pues van afectando las zonas circunvecinas. Dentro de las presentaciones, pues son presentaciones muy generales a las cuales todos estamos acostumbrados en la unidad de cuidados intensivos. La encefalopatía obviamente se presenta con una alteración del estado mental. Cuando hacemos o tratamos de enfocar la parte diagnóstica, pues vamos a encontrar algo muy inespecífico porque es muy difícil tener pues PCR en líquido positivo. Lo hemos visto, la mayoría de los estudios no encuentran nada en el estudio del líquido. La resonancia para encefalopatía no es específica y pueden haber otras causas que realmente estén asociadas a este cuadro, principalmente todos los trastornos de oxigenación y la respuesta inflamatoria sistémica. En encefalitis igual, el mismo proceso. Se han encontrado, se han sugerido algunas presentaciones con cambios en sustancia blanca en la resonancia, el enlentecimiento del electroencefalograma. En el líquido cefalorraquídeo se han encontrado pues
patrones estándares de encefalitis, con pleocitosis. En cuanto a los cuadros virales, pues igual. Y la enfermedad cerebrovascular, pues que es uno de los primeros que se evidenciaron luego de la anosmia y que ha sido un motivo de estudio interesante en nuestra región. Nosotros, pues personalmente acá en la época de inicio de la pandemia, sí encontramos que muchos pacientes que venían, por ejemplo, con trauma, tenían unos cuadros atípicos de persistencia del sangrado, pacientes que tenían contusiones que no se recuperaban al mismo ritmo de las que veíamos previamente, pero pues era muy difícil determinarlo o asociarlo al cuadro pandémico. Hay áreas que han mostrado una mucho mayor prevalencia. Hemos tenido en este momento pues algunos contactos con nuestros colegas bolivianos en neurocirugía, donde se evidencia una muy importante aumento en la incidencia de sangrados intracerebrales, que obviamente pues deben estar mediados por toda la interacción que puede haber genética de susceptibilidad. Los cuadros, pues ya mencionamos de anosmia, que básicamente se explican por invasión del tejido de sostén, más no realmente por infiltración del tejido neural. Y el Guillain-Barré, que lo estamos empezando a ver mucho ahora en algunos pacientes. De hecho, tenemos un caso en este momento hospitalizado de una paciente que tuvo un cuadro clásico de COVID, posteriormente al mes más o menos de haber sido dado de alta por este cuadro, presentó una caída de su propia altura con un subdural crónico. La paciente fue operada y más o menos a los 5, 6 días de estar postoperatorio, la paciente hace pie caído bilateral, cual pues no cuadra absolutamente para nada. Se pensó inicialmente que pudiese tener un trauma a nivel periférico o del médula espinal. Se hicieron todos los estudios y los estudios fueron completamente normales. Se le pidieron sus estudios de electromiografía de velocidad de conducción y reportó una desmielinización aguda tipo Guillain-Barré. Entonces, realmente sí lo estamos identificando más frecuentemente. Y obviamente todas las alteraciones que tienen que ver con el problema muscular, miositis, mialgias que ya todos conocemos. La anosmia, pues como mencionábamos, es lo más frecuente, es lo que primero se manifiesta en la infección tradicional. Casi hasta un 60% de los pacientes desarrollan pérdida del olfato y casi, es interesante el dato de que casi el 90% de las personas que buscan un test agudo lo hicieron porque pues sintieron alteraciones del olfato. La pérdida del gusto pues es secundaria por la interacción que tiene el olfato con el gusto. La gran mayoría de pacientes se recuperan espontáneamente. Se ha reportado pues, en algunas de las series que cerca del 90% de los pacientes pueden tener recuperación espontánea, pero definitivamente hay otros que presentan alteraciones de más larga data, especialmente disminución del olfato, alteraciones olfatorias o la abolición completa del olfato danoso. Como lo mencionamos, el virus invade las células de soporte en las proximidades del olfato, especialmente porque hay también pues, determinaciones que expresan receptores de enzima convertidora angiotensina 2. Y pues hasta la fecha, como mencionamos, no se ha observado evidencia directa de la infección a través de la vía olfatoria. La encefalopatía es la manifestación más común en pacientes hospitalizados. Aproximadamente un tercio de los pacientes pueden desarrollar síntomas encefalopáticos, van desde alteración de la conciencia hasta delirio o inclusive convulsiones. Estos pacientes pues obviamente van a tener una hospitalización mucho más prolongada. Cerca de 2 tercios de estos no pueden realizar actividades normales en el momento del alta. Es más común obviamente en adultos mayores que tienen más predisposición. Y como mencionábamos, muchos de estos cuadros pueden estar más asociados a los trastornos de oxigenación o a complicaciones metabólicas. Y en pacientes críticos, pues la resonancia tiene un patrón muy inespecífico, puede mostrar unas lesiones difusas con algo de alta intensidad de señal, como si fuera una leucoencefalopatía posihipóxica. Y esto puede estar asociado también a microhemorragias en cuerpo calloso y áreas
tales. Entonces, en general son patrones un poco inespecíficos o patrones, por el contrario, muy generales a los que teníamos antes. Eh, la encefalitis viral, pues, no ha podido asociarse realmente a la presencia de virus en líquido. Se han notado algunos casos de encefalitis eh, confirmados, pues, pero son muy pocos. La mayoría de autopsias no han podido detectar el virus a nivel del tejido cerebral. Eh, Se han encontrado pues evidencias de partes de RNA y proteínas de virus en el tejido. Y la presencia del virus pues realmente no se ha asociado a gravedad de cambios neuropatológicos. Entonces también tenemos algo muy en específico en el tema de las encefalitis virales. La encefalopatía aguda hemorrágica necrotizante es un cuadro muy dramático, hay algunos reportes de caso. Se habla que es un síndrome pues, asociado a liberación de citoquinas en el sitio de la invasión viral, si hay esta invasión en el parénquima cerebral. Eh, los pacientes pues, desarrollan lesiones bilaterales a nivel del tálamo, generalmente con sangrados. Menos ocasionalmente se ubican las lesiones a nivel del temporal o del tallo. No hay un realce claro si se coloca medio contraste. Eh, pues es una enfermedad que no responde a algunos de los tratamientos convencionales. Se ha descrito alguna respuesta a la plasmaféresis y a la monoglobulina. No hay mucha respuesta con esteroides. Y los cuadros clínicos más frecuentes tienen confusión, temblor, ataxia cerebelosa, síndromes piramidales, pueden ir hasta cuadros más agudos de coma. Es muy frecuente la disautonomía. Y este cuadro que es un poquito más leve, el síndrome neurológico de liberación de citoquinas, pues sí ha podido presentar alguna respuesta a este. El otro cuadro es la encefalomielitis diseminada. Es una enfermedad desmielinizante, es postviral. Antes se encuentra más comúnmente o se encontraba más comúnmente en niños que en adultos, pero luego de la pandemia pues se ha encontrado mucho más también en adultos. La resonancia muestra hiperitensidades en las secuencias de T2 y FLAIR en sustancia blanca profunda, especialmente en los límites entre sustancia gris y sustancia blanca. Y si hay o no captación de contraste, en caso de que se presente, pues este puede realzar patrón en anillo, pero muy ocasionalmente. Igual, pues no se ha logrado identificar virus en líquido cefalorraquídeo en estos pacientes. Pueden responder a diferencia del cuadro hemorrágico a esteroides en dosis altas. Mm, los hallazgos de neuropatología pues muestran unos mecanismos combinados de desmielinización y de mecanismo vascular, que pues ya lo hemos mencionado, están relacionados con el componente inmune y trombótico, protrombótico que se pueda generar. Y la transformación hemorrágica puede ocurrir en estos pacientes. Y esto es fundamental porque, pues, si nosotros tenemos pacientes con el cuadro sistémico que estamos tratando con anticoagulación, pues, de alguna manera podemos en estos pacientes generar un mayor daño a nivel del área de encefalocolitis. Aquí tenemos una sugestiva, como lo mencionábamos, con cambios importantes a nivel de FLAIR en las zonas limítrofes y en áreas especialmente vascularizadas. De la enfermedad cerebrovascular, pues yo creo que todos tenemos muy claro el proceso, ¿sí? Se ha hablado ya bastante de este tema. Se ha encontrado en pacientes que no tienen otros factores de riesgo adicionales al COVID, porque pues, hay obviamente pacientes con muchas comorbilidades que tendrían el factor de riesgo natural para enfermedad cerebrovascular independiente de la infección, pero se ha encontrado obviamente en pacientes que no tienen estos factores de riesgo y pues todas las posibles causas planteadas con el tema de interacción con receptores, células endoteliales y también la presencia de anticuerpos antifosfolípicos. La mielitis, lo hemos mencionado, hay varias formas. La más frecuente es la presentación de mielitis transversa. Se han encontrado múltiples lesiones, a veces inclusive en más de 3 segmentos. En algunos pacientes la resonancia magnética puede ser normal, pero si se encuentran hallazgos, normalmente son señales de hiperintensidad
en las secuencias de T2. Algunos pacientes pueden presentar pilositosis en el líquido si se estudia con punción lumbar, pero igual el PCR no ha detectado el Guillain, que cada vez comenzamos a estar presentando más frecuentemente, son características que pueden estar consistentes con las dos variantes, con variante mielinizante y variante axonal. La mayoría de estos pacientes han tenido pues un COVID de muy marcada presentación de síntomas pulmonares. Eh, la disociación albumino-citológica que normalmente se ve en este cuadro está presente en un porcentaje alto de los casos, PCR negativo en el líquido, y pues la mayoría de los pacientes han respondido al manejo tradicional con inmunoglobulina. Algunos casos han presentado las variantes craneales de Miller-Fisher con oftalmoparesia y otras neuropatías craneales. La miositis puede ocurrir en cualquier momento durante el curso de la enfermedad, está muy asociada pues, a mialgias, debilidad muscular y puede persistir, lo vemos sobre todo en el síndrome a largo plazo, el síndrome crónico. Puede afectar los músculos paraespinales, puede causar mucho dolor de espalda, inclusive también dolor a nivel torácico. Si se hace resonancia de tejido blando, pues se encuentran áreas de mionecrosis, infiltrados inflamatorios y algunos pacientes pueden responder al manejo con esteroides y en casos más graves pues se puede generar rhabdomiolisis con todo el riesgo que ocurre para falla renal. Esto ya lo habían mencionado, el COVID prolongado de larga duración, pues es un cuadro postviral independiente, se ha tratado de organizar mucho mejor el proceso diagnóstico. Se ha visto en pacientes que tienen síntomas muy leves en la fase aguda, el famoso paciente que dice que pasó desapercibido porque no tuvo mayor síntoma, pero posteriormente empieza a hacer estas manifestaciones. Eh, Generalmente se han encontrado tres subtipos clínicos. El primero que se presenta con disautonomía. Lo vimos también hace poco en uno de nuestros pacientes, un paciente joven que tenía un antecedente de arritmia y que posterior al cuadro del COVID persistió a pesar de tener su tratamiento tradicional para la arritmia. El cuadro era de muy difícil manejo con palpitaciones, taquicardia, se manifestaba muchísimo con los cambios de postura, algo de gastroparesia y algunos pacientes pueden presentar también fiebre que puede estar asociada a la misma disfunción autonómica. En el segundo subtipo hay una intolerancia extrema al ejercicio y el tercer subtipo es el que está asociado a disfunción cognitiva, que esto también se ha manifestado muy frecuentemente en muchos pacientes independientes de la edad, independientes del estado previo de comorbilidades. En algunas ocasiones está asociado a hipotensión postural. Hay algunos cambios con respecto a la postura en la parte cognitiva. Eh, Generalmente lo más frecuente es pérdida de memoria a corto plazo. Hay algo de síntomas depresivos, pero pues esto es transversal en todos los pacientes. La alteración de sueño es un síntoma común y la mayoría de los pacientes mejoran espontáneamente, pero se puede calcular que entre un 10 y un 30% de los pacientes pueden durar con síntomas por mucho más tiempo. Hemos tenido algunos casos de pacientes aquí también en nuestra unidad, personas jóvenes que pues estaban muy activas laboralmente y que desafortunadamente han presentado estos cuadros y les ha generado pues imposibilidad incluso para labores previas. Entonces, es una realidad, está ahí y pues siempre tenerlo en cuenta a nuestros pacientes. Eh, Se han encontrado pues algunos patrones un poco más específicos, todo con respecto a la parte de la desmielinización. Hay una que se pueden integrar varias áreas de desmielinización formando cúmulos más grandes que denominamos la desmielinización aguda tumefacta. Y otro patrón occipital que es la encefalopatía posterior reversible que también está identificada básicamente como unas áreas de inflamación a nivel de los lóbulos occipitales. Eh, en general, pues lo que podemos decir es que la pandemia de COVID-19 pues, ha generado una carga muy importante de enfermedad neurológica a través de diferentes mecanismos, especialmente por la vasculopatía, el tromboembolismo, alteraciones neurológicas como consecuencia de ser una enfermedad crítica prolongada con todas las complicaciones que tienen los pacientes, bueno, las complicaciones neurológicas que tienen los pacientes de cuidado intensivo crónico. Eh,
también por las propias alteraciones inmunológicas provocadas por la infección. Eh, Mientras que la comparación directa con otras enfermedades es difícil, pues porque no hay una enfermedad que se comporte muy similar al COVID realmente dentro de lo que existía hasta el momento. No es muy evidente que las complicaciones autoinmunes sean más comunes que después de otras infecciones similares. Pero sí hay evidencia de que las alteraciones del sistema vascular son mucho más pronunciadas que en otras infecciones similares. La infección directa del sistema nervioso por el virus del COVID no ha podido ser pues, determinada apropiadamente, y las dos explicaciones que se tienen hasta el momento es que pueden ser limitaciones por los métodos diagnósticos o simplemente pues porque esto no, no sucede. Entonces, no sé, Juan Luis, si continuamos de una vez con la segunda parte de la conferencia o tenemos Yo, alguna pregunta hasta el momento. yo creo que sí, doctor. Continuamos y dejamos en todo caso si hubiera una pregunta para el final de esta exposición y ya luego de eso vendría la clausura. Perfecto. Entonces,